Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante que corresponde a la descripción de un personaje, y en este caso, pues un personaje famoso. La descripción, como hemos visto, cierto, la utilizamos casi todo el tiempo en la mayoría de nuestro lenguaje común. Utilizamos muchas veces muchas herramientas que nos ayudan con nuestras palabras, ¿cierto? A describir y a decir cómo son las cosas que nos rodean, cómo son las personas, o cómo son de pronto nuestras mascotas, los animales y demás elementos que tenemos a nuestro alrededor. Pues precisamente de eso se trata la descripción. Y en este videito vamos a enfocarnos especialmente a la descripción, pero de aquellos personajes que son famosos. Partamos de encontrar cuál es la definición de descripción. ¿Qué entendemos por descripción? Descripción es contar cómo son las personas, los animales, los objetos que nos rodean. Decir cómo son a veces es un tanto complejo, ¿cierto? Porque a veces no encontramos como el vocabulario adecuado para poder mencionar cada uno de los elementos que requiere, ¿cierto? Hacer una buena descripción. Pero en otras ocasiones, describir se torna algo muy sencillo y algo muy fácil para nosotros, porque precisamente ocurre que nosotros de pronto conocemos muy bien las personas, los objetos o los animales que vamos a describir. Y cuando eso sucede, pues tenemos como esa magia incluida que nos permite a nosotros describir rápidamente y con todos los detalles cada una de estas personas, cada uno de estos animales o de pronto ese objeto que yo adoro o aprecio mucho. Responde 3 o 4 preguntas esenciales como ¿cómo es? Entonces, cómo es en su forma, en su color, en su olor, en su textura, en cada uno de los elementos que pueden ser físicos o externos, así como sus cualidades internas. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese objeto? ¿Qué hace esa persona? ¿Qué hace ese animalito? ¿Qué le gusta hacer? ¿Dónde vive? Esencialmente, ¿dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Cómo le gusta vivir? ¿Cuál es su método de supervivencia? ¿Cuáles son esas habilidades que pronto lo distinguen o lo caracterizan? Cuando nosotros respondemos a todas estas preguntas, pues estamos valiéndonos de esta herramienta fantástica y fabulosa que es la descripción. Bien, entonces vamos a hablar precisamente de la descripción, pero relacionada con esos personajes famosos, esos personajes que de pronto nos marcan una huella y nos hacen como, nos atrapan con su forma de ser. En la televisión principalmente y en el cine, pues encontramos alguna serie de personajes que tienen unas características muy particulares y una forma de ser muy distinta a la de los demás y que eso hace que se tengan un sello único y por lo tanto esa imagen como tal genera no solamente un sello publicitario sino mandan o envían un mensaje a través de estos personajes. Uno de estos personajes que seguramente ustedes conocen muy bien es la Pantera Rosa. La Pantera Rosa, por ejemplo, es un personaje que fue vista al público en una de las películas llamadas Blake Edwards. En esa película, la Pantera Rosa era un diamante y Friz Freleng fue el dibujante encargado de darle vida a este personaje y él se encargó de dibujarlo, de marcarle como su connotación en su aspecto y en alguna de sus características propias. Entonces, en referencia a la Pantera Rosa, pues cuando nosotros hacemos la descripción de este personaje famoso, ¿cierto? Que es muy particular y que a simple vista ya tenemos una imagen propia del personaje. Su nombre es la Pantera Rosa, pues el género o al que pertenece a la clase que podríamos decir es a una pantera. En su descripción física pues se encuentra que es un macho, es de pelaje rosado, es alto y delgado, tiene esa particularidad. Tiene 2 brazos con manos de 3 dedos más el pulgar. Eso también es una particularidad propia del personaje. Sus cejas son bastante gruesas, los pies son grandes con 3 garras que podemos ver ahí. En cada una camina de pie, la cola y las extremidades son largas y muy delgadas. Estas características al escuchar esta descripción pues nos evidentemente nos hacen identificar cómo es la Pantera Rosa, ¿cierto? En su comportamiento también tiene ciertas particularidades propias, como cuáles es un personaje muy educado, un perfecto gentleman británico y de personalidad relajada, aunque a veces puede ser muy
glotón y curioso, además de perseverante cuando se decide a llevar algo a cabo. Rara vez habla, normalmente se comunica por medio de gestos, caras y sonidos. Esa es como la particularidad propia del personaje. Nosotros a través de un gesto reconocemos todo, tratando de sernos la pantera rosa. Es muy inteligente y habilidoso a veces, pero aún así tiende a veces a ser muy torpe en algunas circunstancias. Algo muy particular a esta pantera rosa que le encanta fumar cigarrillo de tabaco y boquillas. Y a veces se descubre que usa un traje pegado al cuerpo. Entonces, como pueden ver, esta descripción es de este personaje de la pantera rosa y cómo hemos logrado de alguna manera, ¿cierto?, a través de esta descripción, reflejar no solamente los rasgos característicos de su aspecto físico, sino algunos rasgos propios de su personalidad que también evidentemente nos ayudan a identificar este personaje y todo lo que significa en el cine. Hay un personaje muy famoso de caricaturas y que evidentemente también nos marca muchísimo y es Mafalda. Mafalda ha sido realizada por el dibujante Quino, que de hecho en las caricaturas ustedes encuentran en la historieta su marca ahí. Él fue el encargado de darle vida al personaje, es un célebre personaje y más o menos se dice que apareció alrededor de 1963. Sus fines o era protagonizada, su fin era protagonizar una tira cómica, no obstante, pues digamos en algunas cadenas o televisivas ha llegado incluso un poco más allá. Representa principalmente a la juventud nueva, a esa juventud progresista, a una clase media, a una clase que va marcando un sello propio y característico. En cuanto a su descripción, pues podemos decir que su nombre es Mafalda, ¿cierto? Más o menos la edad, aproximadamente se considera que tiene 6 años. El sexo es femenino, le encanta mucho la contestación, la pregunta, la interrogación. Ama los Beatles, la democracia, los derechos de los niños, la paz, cambia el orden de los amores, el orden de las cosas, le gusta cambiar todo, se cuestiona mucho, se pregunta mucho. Lo que más odia, y nosotros lo podemos leer muchísimo en sus historietas, es la sopa, no le gusta para nada, las armas, la guerra y efectivamente a James Bond, no le gusta para nada. Entonces esto hace parte pues de la descripción de este personaje tan famoso. Su primera aparición fue más o menos alrededor del 29 de septiembre. Entonces en esa fecha de 1964 aparece Mafalda, un personaje también muy famoso, especialmente en las historietas o tiras cómicas. Este personaje seguro ustedes ya lo tienen claro con solo ver la imagen. Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra es el protagonista de la serie Los Picapiedra y esta serie digamos que retrataba un poco la sociedad norteamericana del siglo XX. Podemos decir también que Pedro es el marido de Vilma, que efectivamente lo pueden ver en la imagen, y el mejor amigo de Pablo. El 30 de septiembre de 1960, más o menos, sale por primera vez esta serie de Pedro Picapiedra y efectivamente el personaje se convierte en un boom fantástico y en un personaje muy famoso por sus particularidades, por su comportamiento, por su forma de ser. Podemos entonces, a nivel particular, entender que su nombre es Pedro Picapiedra y ¿dónde vive? Él vive en una ciudad muy particular llamada Rocadura y le gusta mucho o trabaja en la cantera de Rajuela, que es ahí donde también se desarrollan muchos eventos y muchos episodios de Pedro Picapiedra. Entre sus gustos, pues le gusta pasar el día escuchando el silbato y cuando escuche ese silbato, anhela mucho escucharlo para poderse ir rápidamente a su casa donde está Vilma esperándolo con una cena. Le encantan los huevos de brontosaurio y el dabadabadú. Le encanta muchísimo pronunciar ese dabadabadú. Entonces, esto es muy característico, este personaje muy singular. Su familia, pues, es principalmente Vilma, que es su esposa, Bebes, que es la hija, y su mascota, obviamente, el dinosaurio Dino, que también le hace muchas travesuras. Este personaje también es muy famoso, muy característico, gusta mucho porque trae no solamente unas enseñanzas y valores, sino que de una manera muy divertida nos hace reír con cada uno de esos, digamos, desarrollos tecnológicos de la época de piedra.
Este personaje también seguro lo conocen, es Tom y Jerry. Tom y Jerry aparecieron por primera vez en la pantalla, ¿cierto? Eh, Imitando un poco la serie de Pussycats, que era un poco los episodios, luego prontamente pues digamos que fueron avanzando, y Tom y Jerry pertenece ya específicamente a la productora Hanna-Barbera. Y esta serie también es muy interesante también, y de ahí podemos pues destacar efectivamente a nuestro personaje favorito, que sería Tom. Su nombre, como lo indica, es Tom. En su clase de animal se puede catalogar como un gato doméstico. En su comportamiento es de un temperamento vivo y bastante sensible, aunque es muy enérgico y decidido. Él cuando quiere tomar una decisión, cuando algo se enfrenta a algo, automáticamente se arriesga y va. Em, Tom no es un desafío para la mente de Jerry, porque pues Jerry lo ve como algo que alguien que tal vez nunca lo va a poder atrapar. Entonces, en sus características físicas, pues también encontramos que el personaje es muy famoso por su color gris azulado, gris agua azulado grisáceo. Es también su pelaje es parecido a la de una raza de gato muy particular, y tiene una vida muy acomodada. También digamos que vemos sus expresiones son muy marcadas, y el personaje digamos le va dando vida a la serie con cada una de sus persecuciones que le hace a Jerry, porque efectivamente Jerry, recordemos que es el ratoncito y es quien lo incita a vamos a hacer toda una serie de travesuras, y finalmente Tom termina siendo un poco torpe porque siempre cae en esas travesuras o en esas trampitas que le coloca Jerry. Tenemos otro famoso personaje, aquí es Bob Esponja, que seguramente ustedes también lo conocen. El productor de esta serie fue Steven Hilker, fue el animador y biólogo marino quien le dio vida a este personaje, más o menos en el año de 1984. Se estrenó en Norteamérica el primer episodio y fue una serie bastante interesante que causó mucha sensación. Obviamente, pues digamos, aquí destacamos a Bob Esponja, que es el personaje central y que realmente su nombre es Bob. Vive, ¿dónde vive? Él vive, es una esponja de mar que vive en una piña en la ciudad del fondo de esto, con su caracol Gary como mascota. Él trabaja como freidor en el crustáceo cascarudo o crustáceo crujiente, y su vecino es Calamardo. Entonces es muy característico porque en torno a ellos también surgen una serie de episodios, una serie de aventuras, y Bob es realmente muy intuitivo y es muy perseverante y muy enérgico. En sus características también podemos encontrar que pues definitivamente es una esponja de mar. Tiene ojos azules muy grandes, con unas pestañas también que se destacan, una boca con dientes delanteros prominentes, hoyuelos y pecas. Esas también son características propias del personaje y que lo definen y lo particularizan en referencia a otros personajes que encontramos también en el cine. Este personaje seguramente ustedes también lo han visto mucho, es Scooby-Doo. Scooby-Doo es el protagonista de la serie Scooby-Doo. Y finalmente esta serie fue emitida por primera vez en los años 70. Muchas personas trabajaron como en la idea del concepto del personaje. Se dice que digamos que para llegar ya al final de la serie pues tuvieron que pasar por una serie digamos de diagnósticos para poder establecer si realmente el personaje se quedaba de esta manera o había que hacerle algunos cambios. En referencia a Scooby-Doo, pues nosotros podemos ver que su nombre es Scooby-Doo. Efectivamente, en su clase podemos decir que es un perro, ¿cierto? Un gran danés. Es la mascota y compañero de toda la vida de Shaggy Rogers, que es, digamos que su amo. Comparten varios rasgos en su personalidad, pero sobre todo hay dos cosas muy particulares de ellos, y es la cobardía y el apetito desmedido. Scooby-Doo es marrón de pies a cabeza, con varias manchas negras distintivas sobre la parte superior de su cuerpo, y no parece tener una máscara de melanina. Generalmente es cuadrúpedo, pero demuestra ser capaz de pararse y andar en sus dos patas, y eso lo distingue también y lo caracteriza. Existen otra serie de personajes como Doraemon. Doraemon también es un personaje muy famoso.
Y también vemos, por ejemplo, otros personajes últimamente como Shrek, Fiona, que Fiona también es una princesa, ¿cierto? Y que de alguna manera se transforma en su aspecto. Muy chiquitos, así podemos ver cómo existen muchos personajes famosos y seguramente ustedes una vez los ven, automáticamente los reconocen a simple vista. La